Muy bien, continuemos con nuestro aprendizaje. Ahora quiero explicarles algunas cosas muy importantes sobre la comunidad sorda. Muchas cosas que no se saben, ¿no? Y yo como persona sorda necesito compartir esta información con ustedes. Porque muchas personas creen que somos invisibles, que no nos ven. Entonces creen que la comunidad sorda somos invisibles. Entonces quiero mostrarles que eso no es. Y qué cosa es lo que ha pasado a través de la historia con el tema de la comunidad sorda, ¿no? Para así poder concientizar un poco a las personas que nos están viendo, ¿no? Y que piensen y que reflexionen sobre lo que ha pasado, lo que ha vivido la comunidad sorda. Sí, entonces vamos a prestar atención para esto, ¿no? Vamos a hablar más sobre el tema de la educación de las personas sordas. No solamente vamos a ver el tema de acá de la educación que ha pasado en la educación del Perú, sino vamos a ver vamos a retroceder muchísimos años atrás para ver qué cosa pasaba en la antigüedad, ¿no? ¿Cuáles son las evidencias, ¿no? De tantísimos años atrás, como 2000 o 3000 años atrás, ¿no? Que se han encontrado evidencias de registros de la palabra sorda, ¿no? Porque no se utilizaba realmente la palabra sorda, no utilizaban otras. Ahora yo le voy a mostrar, ¿no? Estas evidencias, ¿no? Al transcurrir de los años, en un tiempo muy lejano, muy atrás, lo que ha pasado con la comunidad es que siempre ha sufrido mucho, ¿no? Ha sufrido muchos prejuicios, ¿no? Ha sido muy oprimidos, ¿no? Ahora podemos ver que continúan ese tema así, ¿no? Aunque la comunidad sorda ya se ha empoderado y ha dicho no más. Ahora yo le voy a explicar algunas cosas. Más o menos 1000 años antes de Cristo, ¿sí? Hace 1000 años antes de Cristo, esto significa en total como 3000 años, ¿cierto? Más o menos 3000 años. Hacia atrás se encontró un rollo, ¿sí? Ahí donde explicaban sobre la persona sorda. ¿Y qué cosa es lo que decía? Que las personas sordas, a las personas sordas hay que cuidarlas, hay que protegerlas. Eso es lo que aconsejaban a todas las personas oyentes. Si tú tienes alguna persona sorda dentro de tu casa, tienes que cuidarla. Eso es lo que decía, ¿no? Tienes que cuidarla, tienes que protegerla. Eso es lo que decía en esta ley. El problema es que no le daban derechos a la persona sorda. Está bien que los protejan, que los cuiden, ¿no? Si están dentro de la familia. Pero no tenían los mismos derechos. Tenían derechos muy limitados, que se quedaran en casa nada más, ¿no? Mm, bueno, es positivo por un lado, pero negativo por otro lado, ¿no? Bien por un lado, pero mal por el otro, ¿no? Ok. Esto fue hace muchos años atrás, ¿no? Les daban protección, ¿no? En este tiempo se siente diferente, ¿cierto? Tú sabes que los derechos de las personas, de los derechos humanos, dice que todas las personas tenemos derecho a la protección. Y la comunidad sorda también, ¿sí? Tenemos que practicar realmente, llegar a la práctica esos derechos para que le lleguen a todas las personas por igual, ¿cierto? Y siguió pasando los años y llegamos al tiempo de los griegos, en la antigüedad, como 500 años antes de Cristo, 400 o 500, como 2500 años atrás, sí, más o menos. Ustedes los conocen, ¿no? Que eran muy famosos los griegos por ser muy inteligentes, ¿no? Porque tenían muchos escritos,
tenían muchos filósofos famosos, muy inteligentes, y controlaban todo, tenían un imperio, ¿no? En la antigüedad. Si ustedes conocen, ¿no? El nombre de un filósofo muy famoso, ¿no? Que es Platón. ¿Sí? Ah, sí lo conocen. Sí, es famoso porque escribía muchas historias, muy inteligente. Sí, es filósofo Platón, ¿no? 400 años antes de Cristo, ¿no? Todo el mundo lo respeta, lo respetaba muchísimo, ¿sí? Pero yo le decía que estaba equivocado. Platón escribió y dijo que las personas sordas, como no podían hablar, entonces decía que no podían pensar. ¿Qué? Es una ofensa para mí, pero ¿cómo va a decir eso? Tú, una persona tan inteligente, un filósofo tan inteligente, que todo el mundo respeta, dices que la persona sorda no podía pensar. Oh, qué terrible esto. ¿Sí? Es una opresión para las personas sordas. Otro filósofo también famoso, Aristóteles, también muy famoso, ¿no? Yo me acuerdo que en el colegio me decían que teníamos que leer Aristóteles. Yo leía, sí, y de repente también ustedes le habrán dicho lo mismo, ¿no? Más o menos 300 años antes de Cristo. ¿Y qué cosa es lo que dijo Aristóteles? Si no pueden oír, no pueden aprender. Otra vez, oprimiendo. Una persona tan famosa, ¿no? Dice, si no puedes escuchar, entonces no puedes aprender. No, no, no sirve, no, está mal. ¿Eso significa que yo no puedo aprender nada? Oh, me siento ofendido con ese razonamiento. Yo puedo leer, pero yo no necesito hablar para leer, para entender lo que estoy leyendo. Yo sí puedo aprender, ¿sí? Vamos a ver otros pensadores más. Ustedes también conocen, ¿no? En la iglesia cuando comenzó a difundirse estas señas, ¿se acuerdan? Cuando Cristo murió y subió hacia el cielo y la iglesia comenzó a difundirse, algunos tiempos fueron muy difíciles para la comunidad sorda. ¿Y eso por qué? Porque las personas practicaban ideas equivocadas. Todos no, algunas personas tenían ideas muy equivocadas, ¿no? Sobre la comunidad sorda. ¿Por qué? Porque la miraban y decían, no, no puede ser, está mal, es horrible. Su papá o su mamá deben haber hecho un pecado terrible, por eso le ha dado un hijo sordo, ¿no? Esas eran las ideas que tenían. Ahora yo les pregunto, en tiempo de ahora, ¿uno puede decir eso? ¿Es culpa de papá y la mamá? ¿Tú también te sientes ofendido por eso? Si tú tienes un hijo sordo, ¿la culpa va a ser tuya? No, mía, no, no. Tenemos que entender que eso eran tiempos antiguos, ¿no? La opresión era muy fuerte para las personas sordas, ¿no? Y para las familias oyentes también, ¿no? Que tenían hijos sordos. Es bien interesante ver ese tema de cómo se veía la comunidad sorda, ¿no? Las ideas equivocadas que tenían algunas personas, ¿no? Ahora pasamos, ¿no es cierto? Ustedes conocen a una persona muy respetable, pero que se equivocó un poquito, ¿no? Y era San Agustín. ¿Que está mal todo lo que había hecho? No, no, no. En su tiempo era un pensador muy importante. ¿Sí? Tenía diferentes temas que estaban muy bien. Pero ¿qué pasó con San Agustín? ¿Qué cosa es lo que decía? Esto fue más o menos en los 400 años después de Cristo. Decía que los sordos, si no pueden escuchar la palabra de Dios, entonces no pueden ser salvados, no pueden ser salvos. Entonces,
significaba que era un castigo de Dios el ser sordo, ¿no? Esa era la idea que él tenía. Yo creo que muchas personas no estaban de acuerdo con eso, ¿no? Pero tenía muchos trabajos muy importantes y lo respeto muchísimo porque tiene muchas cosas importantes que ha aportado, ¿no? Pero en este tema de los sordos, pues, no sé. Vamos a ver más, a ver qué cosas más tenemos. En 530 después de Cristo, había un grupo de monjes benedictinos, ¿sí? Este grupo de monjes hicieron votos de silencio. Decidieron no emitir palabra, vivir en silencio dentro de su comunidad. Pero ¿cómo se iban a comunicar? ¿Cómo iban a pasarse información, no? Entonces, si hablaban, rompían su promesa. Entonces, ¿cómo? ¿Qué cosa es lo que hicieron? Ellos escogieron una manera. A ver, ¿cómo creen ustedes? Con las señas. ¿Qué? ¿Qué cosa? Sí, sí. Este grupo de monjes benedictinos creó un sistema, ¿no? Usando diferentes señas. Es bien interesante esto, ¿cierto? Vamos, hay algunas pruebas, hay unas pruebas de cómo trabajaban estos monjes. ¿Ven? Idearon estas señas para poder comunicarse, ¿no? Porque dentro de su grupo no podían hablar, ¿no? Y se veían, ¿no? Como vemos pruebas de unos dibujos. Qué interesante, ¿no? ¿Te gusta? ¿Ves? Y esto se ha investigado, ¿no? Es muy interesante lo que estamos viendo ahora, ¿cierto? 1000 años después de los monjes benedictinos, ¿no? En España, esta es la seña de España, en Madrid, ahí también había un grupo de monjes benedictinos que tenían muchos años trabajando, ¿no? Y en ese grupo estaba Pedro Ponce de León, y que como tenía ya el conocimiento, ¿no? de las señas, decidió utilizar esas señas para enseñar a los niños sordos. Allí empezó, en España, muchos años atrás, ¿no? En todo el mundo, ¿no? Que se ha investigado y se ha visto, lo más antiguo que se ha encontrado ha sido en España. Algunos dicen que no, que el primer colegio ha sido en Francia, otro que ha sido en Turquía, ¿no? Pero se ha visto que en España, por un monje benedictino, ¿no? Que aplicó las señas que usaban en el monasterio, ¿no? Y eso fue llevado por Pedro Ponce de León. Interesante, ¿no? Sí. Van pasando los años. Después del Colegio de España, hay una persona, Juan Pablo Bonet. Él también era sacerdote, ¿sí? Decidió enseñar a escribir a los niños sordos. Él que sabía algunas señas, ¿no? Porque también había aprendido con los monjes benedictinos y había añadido algunas señas más para poder enseñarles a los niños sordos en el colegio, ¿no? A escribir. Y hay mucha documentación de estas señas. Es muy interesante ver la información que se tiene, ¿no? Con manera de dibujo, ¿no? Y se puede ver el abecedario, como lo muestro ahora. ¿Ven? ¿Ven los dibujos del abecedario? Este es alguno de sus trabajos, ¿no? Y algunos son parecidos o igual al que usamos ahora, ¿no? ¿Ven la configuración de la mano? Solamente que está para otra dirección, ¿no? Casi todos son con la palma hacia abajo, ¿no? Al pasar los años han ido cambiando tal vez por la idea de la comunidad, ¿no? Es interesante ver esto, ¿cierto?
Juan Pablo Bonet, él decidió enseñar. ¿Pero quién? ¿A todos los niños sordos? No. Solamente elegía, elegía a los niños sordos de familias muy acomodadas. Ah, la familia acomodada, ¿tienes un niño sordo? Ven, ven, yo le voy a enseñar, yo le voy a enseñar. No, no enseñó a todos, ¿no? Eso es una pena. Está bien el trabajo que ha hecho, ¿no? Que ha hecho, pero solamente buscaba a las familias adineradas, ¿no? No todo el mundo tenía acceso a las enseñanzas que él daba, ¿no? Bueno, eran tiempos difíciles, diferentes a los que estamos viviendo ahora, ¿no? Porque lo que pasa es que ayudaban, las familias adineradas ayudaba a mantener el colegio, ¿no? Después de muchos años después, en Francia, también un sacerdote que es muy famoso. En Francia todos lo respetan muchísimo. Todos los sordos lo aman, sí. Hasta ahora es igual. Dicen que él es el padre de todos los sordos. Sí, pero esto ¿por qué? Es interesante lo que se está diciendo, ¿no? Vamos a explicar qué cosa es. Él decidió abrir un colegio para sordos. Eran dos niñas, fueron las primeras estudiantes, eran dos hermanas. Ellas no sabían nada de señas. Entonces comenzó a verlas y comenzó a ver que las niñas signaban, hacían señas. Y estas dos niñas comenzaron a enseñarle a él. ¡Wow! ¡Qué interesante! Deme más las señas, ¿no? Y así comenzó a documentar lo que estaba aprendiendo. Entonces buscó un lugar para hacer el colegio. ¿Y dónde fue eso? Fue en París. Te voy a mostrar una foto después. Esta es la foto de la edificación muy antigua donde empezó a enseñar a los niños sordos. Y él comenzó a enseñarle todo lo que había aprendido de las dos hermanas, ¿no? Y enseñaba a todos los niños. Y los niños sordos comenzaron a aprender y comenzaron a desarrollar su lengua muy, muy bien. ¿Solamente señas? No. También a enseñarle francés escrito. Y tenían muy buena gramática. ¿Y eso por qué? Porque tenían una muy buena lengua de señas. La lengua de señas era el apoyo, el soporte para aprender la lengua escrita, ¿no? El francés escrito. Eso significaba que eran bilingües, ¿sí? Uno, la lengua de señas francesa, y la segunda lengua era el francés escrito. Sí. Por eso que ahora, en Francia, todos los sordos aman al padre Charles Michel Lepel, ¿sí? Y el colegio tiene su nombre, ¿no? Charles Michael Lepel. Y la seña que le pusieron al profesor es esta de acá. Así. ¿Y esto por qué? ¿Por qué? Porque su apellido, Lepel, significa espada. ¿Sí? Y por eso le pusieron esa seña. Interesante la historia, ¿no? Voy a mostrar una foto del colegio de los sordos, ¿sí? Para que vean. Esto es, mire, eso es lo que está ahora, ¿sí? Qué bonito colegio, mira la construcción tan bonita. Y lleva su nombre, ¿no? Por honor a todo el trabajo que hizo. La comunidad sorda está feliz, ¿no? El día del nacimiento del maestro Lepel hacen celebraciones y celebran mucho siempre, cada año, ¿sí? Siempre lo recuerdan con mucho amor.
La comunidad sorda desarrolló muchísimo en su colegio. Fue un muy buen trabajo que hizo, tanto la lengua de señas como la escritura del francés. ¿Sí? Qué interesante la historia, ¿no? Ojalá que pase igual aquí en nuestro país, ¿sí? Que un futuro sea mucho mejor. Sí se puede hacer, ¿no? Si en Francia los sordos pudieron hacerlo, ¿por qué nosotros no? También podemos. Claro que sí. Ahora, continuemos. Avanza el tiempo. Uy, una persona, llega una persona, Alexander Graham Bell, el profesor, ¿no? Física, profesor, da un discurso y él nació en Escocia, ¿sí? De ahí se mudó y se casó en Estados Unidos, en Boston. En Boston, ¿sí? Él comenzó a trabajar y investigar y ver, a enseñar a niños sordos, ¿no? 1871 aproximadamente. Ahí empezó a trabajar como profesor, investigar y ver qué cosa pasaba con la comunidad sorda. Su mentalidad comenzó a cambiar. ¿Y qué cosa es lo que pasó? Yo les voy a explicar ahora. Él pensaba que las personas sordas necesitaban aprender a hablar y que podían hablar. Entonces él comenzó a enseñarles a que pudieran, para que hablaran. Las señas, nada. No, no permitía que utilizaran las manos, nada de señas. Animaba y era su meta que las personas sordas hablaran. Alexander Graham Bell tuvo la idea del teléfono, ¿no? Y es famoso por eso, ¿no? Porque fue el primer teléfono que se dio en el mundo. Ujú. Ideó, armó, creó, ¿no? ¿Y cuál fue la razón de eso? Por lo que hizo fue por su esposa. ¿Por qué por su esposa? Porque su esposa era sorda. A ver, no solamente su esposa era sorda, su mamá, la mamá de Alexander Graham Bell también era sorda. ¡Wow! ¡Qué sorpresa! Sí, así es. Entonces siempre él vio a su mamá, ¿no? Que dice que era sorda, y por qué, y por qué, y por eso él está obsesionado con la investigación, ¿no? Y después se casa con una sorda, que antes había sido su alumna, él había sido su profesor. Y después terminó, se graduó del colegio y Bell se casó con ella. Y sí pudo hablar, ¿no? Sí pudo hablar ella y Bell la desposó y él seguía obsesionado, preocupado por ese tema, ¿no? Y es para eso que crea el teléfono, para la comunicación. Tú escuchas de un lado, tú del otro y puedes hablar, ¿no? Esos teléfonos antiguos, ¿se acuerdan ustedes? Eso es lo que creó el señor Bell. ¿Sí? Y eso fue un invento que se difundió a nivel mundial. En 1880,
Bell estuvo ideando, pensando, y hubo una conferencia muy importante, una conferencia internacional que fue terrible, desastrosa para la comunidad sorda, de mucho sufrimiento. La conferencia fue en Milán, ¿sí? Bell dio un discurso donde mostró las pruebas de su trabajo, ¿no? Mostró eso ante todos los profesores de niños sordos. Mostró el trabajo. Aquí en esta conferencia solamente asistieron 2 profesores sordos. El resto eran profesores oyentes. No habían invitado a otros profesores sordos, solamente ellos 2. Entonces Bell mostró y probó, ¿no? Y propuso la prohibición del uso de la lengua de señas y que solamente se enseñara a oralizar. Entonces todos los profesores oyentes aceptaron y firmaron esa propuesta. 1880 es un año devastador para la comunidad sorda. Comenzaron a prohibir en los colegios la utilización de la lengua de señas. Los profesores sordos fueron despedidos de sus labores. Decían, ¿por qué? No, porque hay una nueva ley que todos están de acuerdo, ¿no? Y esto ocurrió en 1880. Muchos profesores sordos tuvieron que dejar los colegios y los profesores oyentes comenzaron a enseñar la oralización a la persona sorda. Esto fue mucho sufrimiento para la comunidad sorda. Si tú dices la persona sorda, ¿sabe lo que pasó en 1880? Sí, sí, sabemos y no queremos que eso vuelva a ocurrir. No, ahora es diferente, ¿sí? Tú me preguntas a mí, yo digo, oh, no, fue terrible. Yo tuve una experiencia, mi experiencia de vida ha sido muy terrible. En mi casa ha sido feliz porque hablamos lengua de señas, pero en el colegio nada, no entendía nada en la clase, ¿no? Igual muchas personas sordas han pasado por esto. Van pasando los años, ¿no? En 1880 sabemos que se difundió ese tema tan terrible para la comunidad sorda. Muchas personas, ¿no? En los colegios se poblaron de profesores oyentes, ¿no? Y continúa la práctica oralista. Sí, hasta ahora continúa. Entonces se da el tema de que hay la lengua de señas y el método oralista hasta ahora se da, ¿sí? Bien, ustedes ya saben la historia, cómo ha ido pasando, cómo ha ido viendo las diferentes ideas sobre la comunidad sorda. La historia ha ido avanzando, ha sido muy interesante. ¿Y en el Perú qué cosa fue lo que pasó en el Perú? Bien, ahora yo les voy a contar. En 1980, ¿no? Se difundió de manera muy fuerte y llegó hasta el Perú. Entonces los colegios acá en el Perú obligaban a los niños a oralizar. Sí, mi mamá tiene una historia así, ¿no? Lo que pasó en su colegio, ¿no? Me contaba que le pegaban en las manos para que no hiciera señas y solamente oralizara. Mi papá también estudió en el mismo colegio y a los 14 años lo expulsaron del colegio. Le dijeron que no podía seguir porque no podía hablar. Entonces le dijeron que ya tenía 14 años que empezar a trabajar. Y mi papá le faltó terminar el colegio. No pudo terminar primaria porque no llegó a hablar. Mi mamá sí se quedó. ¿Y por qué se quedó? Porque sí podía hablar, ¿no? Ah, tú puedes hablar, sí, tú quédate entonces y sigue aprendiendo. Y fueron muchos años, ¿no? Pero mi mamá me cuenta, me dice, entonces me cuenta que en el colegio la obligaban a oralizar, ¿no? Terminaba la clase y en el tiempo de recreo se juntaban con sus compañeros, ¿no? Mientras que los profesores no la veían, ¿no? ¿Y quiénes eran los profesores? Eran monjas, ¿sí? Cuando las monjas no la veían, ellos hacían señas
con sus compañeros y veían a los alumnos mayores y aprendían de ellos, ¿no? Esa es la historia que mi mamá me contaba, ¿no? Porque mi papá también sabía señas, ¿no? Y porque mi papá tenía una hermana, mi tía, que también sabía señas, que es sorda. Y así fue que aprendieron, ¿no? Aprendieron fuera del colegio, ¿no? Cuando se encontraban con otras personas sordas, ¿no? Sí, porque mi papá sabe muchas, muchas señas, ¿no? Oralizar nada, ¿no? Es bien interesante la historia. Y ahora continúa así, preguntarán ustedes. Sí, continúa el colegio, ¿no? Y continúa sabiendo, haciendo la oralización. Usan muy pocas señas, ¿no? ¿Y cómo tiene que ser la educación para que los niños sordos aprendan? No sé. Ahora yo les voy a contar. No solamente ese colegio. El gobierno, acá del Perú, acepta la lengua de señas, ¿no? Hay una ley, ¿no? Pero no la lleva a cabo, ¿no? No acepta las señas, ¿no? Por ejemplo, en la ley de lenguas. Ustedes saben que aquí en el Perú tiene una ley de lenguas, 48 lenguas nativas, originarias del Perú, lenguas maternas, ¿sí? Autóctonas, sus propias lenguas, lenguas indígenas, lenguas originarias, ¿no? Hay una ley, ¿no? Y ahí no aceptan a la lengua de señas. No aceptan a la lengua de señas peruanas. ¿Pero por qué? Porque dice que no es una lengua originaria, que no es una lengua nativa. Dicen que no es una lengua originaria. ¿Y esto por qué? Porque dice que la lengua de señas no sabemos, no tiene de dónde, no tienen fecha, prueba de cuándo apareció. Y dicen que antes de que llegaran los españoles, ¿habían lengua de señas? Sí, yo les voy a mostrar, y les voy a enseñar las pruebas de que sí existía. Está bien. Hemos visto que el primer colegio de sordos aquí en el Perú fue en el año 1936. Eso es todo lo conocen el colegio. Está en Barranco. Es el primer colegio que había. ¿Eso significa que la lengua de señas empezó ahí en ese colegio? ¿Significa que ahí empezó a evolucionar? Las personas sordas ya existían desde antes. A ver, ¿cuáles son las pruebas? ¿Cuáles son las pruebas? Yo les voy a mostrar. A ver, les hago una pregunta. En 1936 se iniciaron las señas o ya estaban antes. Esos me hacen mucha esta pregunta, ¿no? Ahora yo les voy a responder a ustedes. A ver, yo les pregunto a ustedes. ¿Cuándo llegaron los españoles aquí al Perú? ¿En qué año? En 1523. Eso significa que las personas antes no hablaban castellano, hablaban lenguas originarias, ¿verdad? Eso sí está entendido, está claro. Las personas hablan su propio idioma, como quechua, aymara, diferentes lenguas, diferentes en diferentes territorios. Muchas lenguas se hablan, ¿sí? Son lenguas originarias. Sí, eso está claro. Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿y los sordos? ¿No habían sordos? ¿Cómo saben que no habían sordos? Sí, habían sordos. Sí. Pero no dicen nada. Sí, sí hay pruebas. Hay una persona muy famoso, un cronista muy famoso, que se llamaba Felipe Guamán Poma de Ayala. Más o menos en el año 1616. Poco tiempo después que llegaron los españoles acá al Perú. Él escribía, ¿no? Muchas cosas. Escribió un libro y lo envió a la reina de España.
Pero yo les voy a contar una historia que me apena muchísimo de verdad. Ese libro nunca llegó a las manos de la reina. No, se perdió en el camino. Pero por suerte lo encontraron. Encontraron los escritos que habían hecho en 1616. Pero está escrito en castellano muy, muy antiguo, ¿no? Ahora yo les voy a leer un poco para que vean, ¿sí? Estos indios e indias, tenían un orden muy bueno al servicio de Dios. Es un español diferente, ¿no? Español antiguo, ¿no? Y decían que muchas personas trabajaban bastante, de manera que estaban contentas de servir a la reina y al Inca, venerando con el trabajo y el respeto hacia todos. Por ejemplo, de- decía un poco más abajo, decía que un ciego y una ciega, los dos se habían casado. Significa que en la antigüedad habían ciegos, ¿no? Igual que ahora, ¿no? Mujer ciega se casaba con un hombre ciego. También dice que un cojo con otra coja se casaban. Qué interesante lo que dice, ¿no? Esas son las pruebas, los escritos que Guamán Poma de Ayala tenía. Otra también que dice mudo. ¿Quién es? Cabe la posibilidad que sea la persona sorda. Ustedes saben que en todo el mundo hay esa confusión de que el sordo dicen mudo. Sí, es normal esa confusión, ¿no? Pero está escrito ahí y dice mudo y muda deben casarse. ¿Está claro eso? Personas sordas, ¿no? Habían personas sordas antes de la llegada de los españoles acá. Significa que estas dos personas ya tenían una lengua antes de la llegada de los españoles. Está muy claro, la lengua de señas peruana sí es una lengua originaria. Es una lengua nativa. Sí, es una lengua materna. Es una lengua autóctona. Clarísimo está. No necesitamos más pruebas. Ahí están. Sí, está muy claro. Ahí sí el gobierno, ¿no? El Ministerio de Cultura no quiere aceptar eso. Bueno, necesita cambiar y ver las pruebas, ¿no? Antes de la llegada de los españoles sí habían personas sordas. ¿Y dónde está? Ahí está. Bueno, tienen que hacer su trabajo y seguir investigando y ver, ¿no? Continuamos porque es bien interesante, ¿no? Seguir viendo qué cosas es lo que tienen las pruebas, ¿no? El cronista Felipe quería explicarle a la reina que el Perú había cambiado mucho desde la llegada de los españoles. Antes de la llegada de los españoles, todos estaban felices, respetaban a las personas sordas, a las personas ciegas, al cojo. Todo era mucho respeto y todos vivían bien. En los tiempos del Inca, ¿no? El respeto era mutuo. Todos se respetaban. ¿Tú quieres casarte? Tú también, persona ciega, con hombre ciego, con mujer ciega. Tenían derecho a casa, tenían derecho a trabajo, a vivir tranquilos, ¿no? Eso es lo que había escrito el cronista, ¿no? Y quería que la reina supiera eso, ¿no? Pero ese libro nunca llegó a las manos de la reina. Se perdió en el camino. Pero es bien interesante esa historia, ¿no es cierto? La última palabra es que las señas peruanas, la lengua de señas peruanas, sí es una lengua originaria, una lengua nativa, una lengua materna, una lengua autóctona. Sí,
tenemos que hacer que el gobierno cambie. Se dio una ley, se ha dado una ley en el 2010, sí, la 29535. Y esa ley que dice, el gobierno reconoce la lengua de señas peruana como una lengua oficial de la comunidad sorda aquí en el territorio peruano. Pero falta difundir esa ley en todo el territorio, porque no se está llevando a la práctica esto. Esto se está dando muy, muy lento. La difusión es muy lenta. La comunidad sorda, que tiene familias oyentes, no saben de esta ley. ¿Qué? ¿Qué ley? No sé. ¿Qué cosa me estás hablando? ¿Qué cosa está pasando? Sí, se necesita más difusión de esta ley. Ahora que ustedes están aprendiendo en la clase, ahora que están aprendiendo y saben de esta ley, es necesario que difundan. Es necesario que ustedes nos apoyen a nosotros, la comunidad sorda, para que se respete nuestra lengua de señas peruana. Sí. Ahora hay unas partes muy importantes de la ley, ¿no? Y es el tema de los colegios. ¿Y qué cosa es? Que se necesita dar la educación en lengua de señas peruano. Algunos colegios que aceptan niños sordos, no se les da nada de lengua de señas peruana, ¿no? Se les debe mostrar esa ley, ¿no? Y es responsabilidad del gobierno que vigile que se esté cumpliendo la ley. En el artículo 5.1 de la ley, ahí explica, ¿no?, que la persona sorda necesita su lengua de señas, ¿no? La educación intercultural bilingüe en lengua de señas y aprender castellano de manera escrita. Pero ¿qué cosa es lo que pasa? Que la persona sorda no puede aprender, puede escribir en castellano bien, porque no se da eso. Porque falta el tema de hacer la lengua de señas fuerte para que pueda ser el fundamento del aprendizaje del castellano como segunda lengua. No se da eso. Primero necesitamos que tenga una lengua de señas fuerte para que después pueda aprender y pueda entender mejor lo que es el castellano escrito. Como antes yo le había explicado lo que había pasado en Francia, ¿no? Con el profesor Lepel, que enseñaba primero lengua de señas bastante bien para después enseñar el francés escrito. Lo mismo tenemos que hacer acá en el Perú. La ley ya está, ya dice muy claramente cómo se debe trabajar, ¿no? Pero falta llevarlo a la práctica. Necesitamos más incidencia, más comunicación, ¿no? Para que sepan cómo es la manera que se debe de educar a los niños sordos, ¿no? Sí, necesitamos más apoyo del gobierno. Ustedes tienen derecho de aprender muy bien, ¿no? Utilizando la lengua oral, el castellano. Yo y la comunidad sorda también tenemos ese mismo derecho de recibir una educación en lengua de señas peruano. Tienen que respetar mi idioma, porque ya hay una ley que lo dice. Muchas gracias a ustedes por verme, gracias por su atención y después tenemos un próximo video
donde terminaremos de aprender la oración del Padre Nuestro. Una persona sorda les va a enseñar, les va a dar la oración del Padre Nuestro completa. ¿Sí? Completa para que ustedes la vean, la aprendan, la practiquen. ¿Sí? Guarden ese video para que ustedes lo vean varias veces y que puedan practicarlo, y que se sientan seguros al momento de hacer la oración. ¿Sí? Muchas gracias a todos ustedes por verme y por la clase de hoy. Gracias por aprender. Espero vernos nuevamente. Muchos saludos, amigos. Hasta luego.